Hola, hoy voy a hablaros de las cámaras de gran formato, tal y como me habéis pedido algunos de vosotros. Siempre decís que no, no conocéis bien el funcionamiento de este tipo de cámaras y que os parece algo extraño. Y bueno, ya que tengo una, pues vamos a aprovechar para que sepáis un poquito más sobre este tipo de cámaras y por qué se llaman así, qué diferencias hay con el resto. Vamos allá y os la presento enseguida. Hola, hoy voy a hablaros de la cámara de gran formato, tal y como me habéis pedido muchos de vosotros, y vamos a intentar desentrañar los secretos que tienen este tipo de cámaras, por qué se llaman así, por qué generan tanta expectación y ese aura de misterio que tienen. Y ya veréis que, bueno, pues funciona como cualquier otra cámara de fotos y lo único que la distingue de las demás a veces es su complejidad, porque las hay bastante técnicas, como este que tengo en la mano, y otras pues no dejan de ser una caja con unas dimensiones determinadas y un objetivo de mayor distancia focal, porque cubre un área de imagen mayor. Es simplemente eso, por eso se llaman cámaras de gran formato. No tienen demasiado secreto más allá de las complejidades técnicas que puede tener la cámara y los movimientos del lente, pero veréis como no es tan fiero el león como lo pintan. Así que espero ayudaros a comprender un poquito mejor este tipo de cámaras. Vamos allá con el vídeo. Lo primero que llama la atención de las cámaras de gran formato es su tamaño, de ahí el nombre, gran formato. Y viene reflejado por el área de imagen que se va a grabar. En este caso es una cámara de 9 por 12 centímetros o 4 por 5 pulgadas. El 9 por 12 centímetros sería un formato más europeo, el 4 por 5 pulgadas más internacional. Pero la cámara que soporta esos dos formatos es una cámara tipo esta. Es una cámara máster técnica de Linov y es una cámara que te permite muchos movimientos de lente, permite jugar con el descentramiento, el basculamiento de la parte frontal y de la parte trasera, y eso crea unos efectos de profundidad de campo y de composición muy interesantes que no se pueden lograr con otras cámaras como las que usamos a diario de full frame, APS-C, cuyos objetivos van anclados en la bayoneta de la cámara y no permite ningún desplazamiento ni basculamiento. Solamente algunos objetivos específicos que se usan para arquitectura, sobre todo para fotografía de producto, como son los objetivos tilt shift, pues permiten cierto movimiento, eso sí, solo de la parte delantera, o sea, la lente, no del sensor, y con eso se puede jugar un poco con la perspectiva y con el desenfoque de la lente. En este caso, este tipo de cámaras, esos movimientos los permiten con mucha más amplitud, generando composiciones que no se pueden ver de otra forma, a menos que utilicemos programas de edición de imágenes y hagamos retoque. Así que esa es quizá una de las grandes ventajas de este sistema, el movimiento de la lente y del plano focal. Bueno, voy a apartar este elemento, que luego os explicaré un poco para qué funciona, en qué consiste, y aquí podemos ver todo este área de imagen que va a captar esta cámara. Este es el gran formato, y formatos más pequeños pues ya pasarían a denominarse formato medio, en español, medium format en inglés, que sería a partir de la mitad, de ahí lo de medium format, la parte de la mitad del formato grande. Esto equivaldría a un área de 9 por 12 centímetros, pues si dividimos los 12 de ancho por la mitad, sería un 6 por 9. Y el 6 por 9 es el formato más grande que se puede hacer con las cámaras de medio formato. Las cámaras de medio formato van desde 6 por 4 y medio, estamos hablando ahora de centímetros y aproximadamente. Luego pasa a la cámara de 6 por 6, pues por ejemplo las Hasselblad, ¿no? Tienen 6 por 6. Luego 6 por 7, que hay varios modelos de cámaras que tienen ese formato. Hay Pentax 6 por 7, hay Mamiya 6 por 7. Luego está la 6 por 8, hay una Fuji 6 por 8, la 680, que es bastante conocida. Luego está el 6 por 9, también Fuji tiene ese formato, y el 6 por 9 es un formato que se ha utilizado mucho en fotografía y que tiene
las mismas proporciones que el actual full frame o APS-C, son unas proporciones de 2:3. El formato 9x12 o formato 4x5 pulgadas tiene ese formato 4x5, que es un formato un poquito más cuadrado. Aquí se puede ver, ¿no? El formato este es un poquito más cuadrado que las fotos que hacemos normalmente con nuestras cámaras, que es un poquito más rectangular, más apaisado. Y en medio de esos dos formatos, entre el 3.2, que es el que usamos con las cámaras digitales, y el 4.5, que es este, estaría el 4.3, que lo tienen las cámaras digitales de medio formato y las cámaras como las Olympus o las Panasonic de micro 4 tercios, ¿no? Es un formato que no es tan cuadrado como este, ni tan apaisado como el 3.2 que tiene la full frame o APS-C. Bueno, dicho esto, ya sabemos por qué se llama gran formato y por qué llamamos a las otras cámaras que son más pequeñas de medio formato o formatos pequeños. Aquí tengo una cámara de película, simplemente para comparar tamaños y para que podamos ver el área de imagen que tendríamos en un sensor full frame. Este sería el área de imagen, 24x36, y este es el área de imagen, esto en milímetros, ¿no? Eso sería 2,4 centímetros por 3,6, y aquí tenemos un 10x12 más o menos. O sea que hay una gran diferencia en cuanto a la imagen que vamos a captar. Ni que decir tiene que la imagen que captamos con esta cámara permite una ampliación muchísimo mayor que la que captamos con una cámara de formato completo o 35 milímetros o full frame, como queramos llamarlo. Así que la gran ventaja de estas cámaras es eso, que este área de imagen tan grande nos permite luego unas ampliaciones con un nivel de detalle que no podemos lograr con cámaras más pequeñas. Y ahora vamos a ver un poco cómo funciona la cámara y cuáles son sus partes principales. Si levanto la visera, podemos ver que hay aquí un cristal esmerilado. Voy a abrir ahora la parte trasera para que lo veamos. Y es a través de este cristal esmerilado que vemos lo que queremos fotografiar. Entonces, en este modelo en concreto viene con esta visera para que, si estamos en la calle, nos tape un poco la luz ambiente y podamos ver mejor esa imagen que se produce aquí en el cristal. La imagen que vamos a ver en el cristal es una imagen invertida de lo que ve el objetivo que está en la parte delantera de esta cámara. Entonces, para abrir la cámara, os voy a mostrar ahora cómo funciona esta. Cada cámara tiene su forma de abrirse y de desplegarse, pero bueno, esta es bastante ingenioso el sistema porque se convierte luego en un bloque compacto que puede uno llevar con cierta facilidad a cualquier sitio. Digo cierta facilidad porque el conjunto debe pesar en torno a los 3 kilos y bueno, pues no es precisamente una cámara ligera. Ahora lo que voy a hacer es sacar el objetivo, ponerlo en el riel, y entonces ahora mismo tendríamos el objetivo desplegado. Esta es una cámara a la que se pueden cambiar los objetivos con cierta facilidad, o sea que en ese sentido no difiere mucho de cualquier cámara de objetivo intercambiable que estemos usando, y lo único que vemos es que el tamaño es bastante mayor que en otras cámaras de pequeños formatos, y esa es la gran diferencia. Entonces, como decía, lo que vamos a ver aquí detrás en el cristal es la luz que está captando por aquí delante el objetivo. Aquí no hay espejos ni pentaprismas que podemos encontrar en cámaras reflex, así que la imagen es directa. Y entonces cuando la luz entra en un objetivo y crea una imagen directa aquí detrás, en este cristal, que nos va a servir para componer, la imagen que vemos es una imagen invertida de lo que tenemos delante. Eso quiere decir que lo que vemos delante, pues la parte de arriba aquí la vamos a ver abajo y la parte de la izquierda la vamos a ver en la derecha. Y eso es quizás lo que plantea más dificultades a la hora de componer cuando no estamos acostumbrados a usar este tipo de cámaras, que todo está al revés. Pero bueno, con práctica y un poco de tiempo nos acostumbramos a ver las cosas de esa forma. Así que no nos llevará mucho tiempo poder componer la imagen en condiciones.
en función de la distancia focal. La distancia focal del objetivo va a hacer que veamos con mayor ángulo o menor ángulo es el objeto que queremos fotografiar. Y como decía antes, estos objetivos, o en esta cámara en concreto, son intercambiables. Entonces, si yo quiero quitar este, que es un equivalente a un 50 milímetros, pero aquí en esta cámara es un 150, o sea que cuando compras el objetivo, pues aquí pone 150 milímetros. Eso sería un teleobjetivo en una cámara full frame, en una cámara de 35 milímetros, y aquí el 150 milímetros se convierte en un objetivo normal, un ángulo de visión normal, no es tele ni es angular, sería el equivalente a un 50 milímetros en formato completo, 35 milímetros. Así que esa regla nos puede servir para hacernos una idea más o menos de qué objetivo serviría para tener un ángulo equivalente en una de las cámaras con las que trabajamos habitualmente, la de full frame o 35 milímetros. Y la regla sería dividir por 3 la distancia focal del objetivo que estamos usando. O sea que este de 150 dividimos por 3 y tendríamos el equivalente a un 50 en full frame. Así que si en vez de ese objetivo pongo este de aquí, que es este es de Fuji, es un 90 milímetros, pues divido por 3. Ya fijaros que es un objetivo angular, las dimensiones son mucho más grandes, pues tendría que dividir por 3 para saber qué distancia focal tendría equivalente, para hacerme una idea del ángulo, en una cámara full frame. Así que 90 entre 3 tendría el equivalente a un 30 milímetros en full frame. Bueno, fijaros que las dimensiones de este objetivo hacen que sea un poquito complicado la inserción, pero bueno, una vez que lo colocamos, así doy con la tecla, ahí está, ya está puesto y ahora tengo un angular. ¿Cómo funcionan los objetivos en las cámaras de gran formato? Para enfocar tendré que desplazar estas ruedas y separar la lente o alejarla del plano focal, que está aquí en la parte de atrás, que es donde está la película, y cuando vea la imagen nítida a través del cristal, pues entonces estará enfocado. De que el enfoque, obviamente en estas cámaras, aquí no hay automatismos, no hay nada electrónico, no hay nada que necesite batería, aquí todo va a ser manual, el enfoque manual, todo, la composición, la exposición, todo es manual, del disparo, aquí no hay nada que lleve electrónica o pilas. Y eso tiene sus ventajas, obviamente, podemos hacer fotografía en casi cualquier condición porque no estamos atados a nada eléctrico ni electrónico. Así que, bueno, pues esa es la principal característica de esta cámara. Más cosas interesantes, cómo funciona el objetivo o cómo funciona el disparador en estas cámaras. Pues el disparador está integrado en el objetivo, no está en la parte trasera como en la mayoría de las cámaras, ni es una cortinilla de plano focal. Los objetivos llevan su propia cortinilla de pétalos, obturador central incorporado. Entonces, en el montante del objetivo está el diafragma y también está el obturador. Hay varios tipos de obturador y como son mecánicos, solo tenemos que calcular la exposición utilizando un fotómetro de mano, utilizando el fotómetro que tengamos, y según la sensibilidad de la película que hayamos puesto en la parte de atrás, pues, y la luz de la escena que queremos fotografiar, decidiremos qué diafragma, qué velocidad poner. Yo ahora voy a quitar este objetivo que es muy grande y oculta la parte de atrás que quiero enseñaros, así que vamos a quitar este, lo vamos a dejar por aquí y vamos a poner el de 50 milímetros, que al ser más pequeño nos permite, a ver si lo coloco bien, ahí está, bien, nos va a permitir ver los distintos componentes que tenemos aquí. Aquí está el diafragma, esta blanquita mueve el diafragma y entonces podemos abrir desde 5,6, que sería el diafragma más luminoso de este objetivo, hasta el f64 que tenemos aquí. Si fijaros que es un diafragma muy cerrado
f64 no lo vamos a encontrar en objetivos de pequeños formatos y es algo habitual encontrarlo en objetivos de gran formato. Así, ¿por qué? Pues precisamente por el área de imagen que cubre y la distancia focal que tienen, nos permite trabajar con esos diafragmas tan cerrados que nos van a dar mayor profundidad de campo. Así que bueno, pues aquí regulamos el diafragma, no tiene clics, es continuo y ahora por ejemplo está en F11. Luego hay un anillo, aquí es un anillo exterior y tiene grabados unos números que corresponden a la velocidad de obturación. Y en este caso tenemos desde un 500 hasta un segundo y luego una posición que es B de bulb, que estaría el obturador abierto mientras mantengo presión sobre el obturador, y una T de time. Y la T de time es quizás la gran diferencia con otras cámaras que hayamos utilizado, sobre todo si son de medio formato, de película o incluso las digitales, aunque hay alguna digital que tiene esta función. Y en esa posición de time, si cargamos el obturador, que al ser mecánico hay que cargarlo para accionarlo, y luego disparamos, el obturador se va a quedar abierto de tal manera que nosotros vamos a poder ver a través del cristal la imagen que hay delante del objetivo, ¿no? De tal manera que cuando queramos componer, el objetivo debe tener el obturador que está en el propio objetivo abierto, si no, no pasa la luz, no vemos nada por aquí, ni componemos ni hacemos fotos. Porque una clave para usar estas cámaras es que el objetivo tenga esa posición de time, nosotros le hayamos cargado el obturador y el obturador se quede abierto. De no ser así, no vamos a poder hacer fotografía. Entonces hay que ponerlo en la posición de time, vamos a ponerlo aquí, que antes no lo había puesto ahí. Disparamos, se queda abierto y podemos hacer fotos. Los objetivos, además, como este, tienen una posición con el obturador abierto y una con el obturador cerrado. O sea que a veces no hay ni que usar esa posición de time, sino esta palanquita de aquí para que el obturador se quede abierto. Entonces si cargamos, ¿no?, y está el obturador abierto, pues es que ya no se puede abrir más, o sea, no nos va a dejar disparar, ¿no? Pero si bajamos de esta palanquita y disparamos, se abre y se cierra normalmente. O sea que aquí podríamos usar esta palanquita, ¿no?, cargar el obturador, levantar y ya lo tenemos abierto, o bajar y disparar nuevamente, tanto en la posición T como en la posición B, como en cualquiera de las posiciones que tenemos aquí. Bien, la mayoría de los obturadores de las cámaras o de los objetivos de las cámaras de gran formato tienen una posición, no la mayoría en realidad la tienen todos, una posición que a diferencia de los objetivos de medio formato, los objetivos de full frame, las cámaras digitales, no la encontramos, y es la siguiente, es la posición T de time. En esa posición, cuando nosotros accionamos el obturador, que es mecánico, y disparamos, se abre el obturador, está pasando la luz hacia la parte trasera, que es donde tendríamos la película puesta cuando la pongamos, pero antes de poner la película estamos viendo en el cristal la imagen que hay delante del objetivo con el diafragma que le hayamos puesto. Ahora mismo no se verá nada porque aquí no hay luz suficiente, pero bueno, ahora mismo veo que el obturador está abierto y la luz está pasando hacia el cristal y está creando una imagen invertida. Eso nos va a permitir componer. En el momento en el que voy a hacer la fotografía, el obturador tengo que cerrarlo. Entonces hago una segunda carga
disparo y se cierra. Esa sería la opción para trabajar con el obturador abierto, la posición de T. En este caso y en este objetivo en concreto tengo una pestañita, que a veces la encontramos, hay objetivos que no la tienen, que es esta de aquí, que me permite abrir el obturador sin necesidad de cargar el disparador o cerrarlo. O sea que si tengo el obturador abierto, voy a estar componiendo con el diafragma que yo haya elegido. Aquí para componer siempre usamos el diafragma más abierto. Componemos la imagen, vemos la imagen invertida en la parte de atrás en el cristal, y cuando voy a hacer la foto, y esto es muy importante, antes de cargar la película en la cámara, me acuerdo de cerrar el obturador. Si no me acuerdo de cerrar el obturador, pongo la película, y ahora explicaré cómo funciona la película aquí, y tengo el obturador abierto, pues obviamente si la luz está pasando y he cargado la película y he quitado el protector de la película y no me he acordado de bajar el obturador, pues esa luz habrá arruinado la toma. Así que este es uno de los trucos que hay que tener siempre en cuenta cuando trabajemos con estas cámaras. Obturador abierto para componer la imagen, dejamos pasar la luz. Una vez que hemos compuesto y hemos enfocado, enseguida bajamos el obturador y luego ya calculamos el diafragma, el tiempo de exposición para hacer la foto. Ya no vamos a ver nada por la parte de atrás, pero es que estas cámaras se utilizan en un trípode y están fijas, entonces no hay que, una vez que hemos compuesto y hemos enfocado, ya no se toca nada más. Ahora es cerrar el obturador, colocar la película, disparar, poner el protector de la película y hacer una nueva foto o terminar. Bien. Así que ya hemos visto cómo funciona el objetivo, cómo se enfoca. Hoy no vamos a ver los movimientos de la lente ni de la parte trasera, eso ya lo veremos en otro vídeo un poquito más técnico, y sí podemos ver cómo funcionaría el disparador. Yo ahora he accionado el disparador de forma manual aquí con el dedo, pero lo normal es que en estas cámaras utilicemos un cable conectado ahí y que disparemos apretando el botoncito que hace que salga ese pinchito. El pinchito baja esta pestaña de metal, que es la que hace que se dispare. O sea que esto es una cosa muy sencilla y muy mecánica. El pincho empuja esta pestaña y hace la foto, no hay más. Por eso siempre se va con disparador con estas cámaras, para no tener que presionar aquí y quizá hacer que se mueva un poco la composición. Es más cómodo siempre el cable. Y ahora vamos a ver cómo funciona la película, cómo se introduce la película aquí y cómo se hacen fotografías.